Hola, saludos. Una oportunidad más de estar con ustedes en este espacio de conocimiento periodístico. Vamos a hablar ahora un poco sobre la historia que ha tenido El Salvador en el periodismo, cómo ha venido evolucionando. El Salvador tiene casi la misma evolución en el trabajo periodístico que igual que los países centroamericanos. En los años 70, por ejemplo, el diario La Prensa, encabezado por Pedro Joaquín Chamorro, iban a México junto con otros editores y ahí miraban los cambios que venía haciendo el periodismo. Dentro de eso, también trabajar con los titulares, trabajar con noticias con mayor imagen, y fueron dando los siguientes pasos. Hay que reconocer también que hubo un espacio entre finales de los 70 y los 80, en que el conflicto armado en Centroamérica vino a dar un golpe de mala suerte a la función periodística, y el empirismo también vino a ser parte de ese trabajo debido al cierre de universidades y al peligro que tenían muchos periodistas que en el caso de Pedro Joaquín Chamorro de Nicaragua pues fue asesinado. Hay otros también que fueron desaparecidos o expulsados de esos mismos países. Me acompaña en este momento alguien, Víctor Hugo Dueñas, con 20 años de experiencia en el periodismo, para hablar un poco. El 31 de julio se conmemora el Día del Periodista Salvadoreño. Entonces hablaremos un poco desde su punto de vista, de su experiencia de trabajo, y ver qué perspectivas tiene él para las nuevas generaciones del periodismo. Hola, Víctor Hugo. Hola Iván, gracias por la invitación. Bueno, estoy aquí a tu disposición para hablar un poco sobre lo que estabas exponiéndole justamente a tus alumnos, que es sobre, o estudiantes, digamos, que es el término que más, digamos, se acomoda en este caso, digamos, ¿verdad? Y más apropiado en este caso para tus estudiantes. Tienes 20 años de trabajar, o un poco más de 20 años de tocar el área de redacción. ¿Has percibido que ha existido cambios, digamos, pero no del periodista en sí, digamos, de los editores, de los jefes o los dueños de comunicación? ¿Has percibido que han habido cambios adaptándose a las nuevas necesidades, por ejemplo, el área de tecnología? Bueno, Iván, primero, digamos, por la misma escuela que me distingue a mí como a otros de mi generación, definitivamente hay como una base que podemos hablar de lo que es el hacer un buen periodismo. Y estamos hablando específicamente de la aplicación de métodos y técnicas, ¿verdad? Científico todo, para hacer un periodismo de calidad. Si partimos de eso, debemos, y quiero definitivamente como consagrarme, digamos que yo soy bastante ortodoxo en cuanto al quehacer periodístico, en cualquiera sea el área o la sección o la especialización que se quiera desarrollar una persona. Soy bastante ortodoxo en ese sentido y creo que debemos privilegiar el hecho de la aplicación de los métodos y técnicas al momento de hacerlo. Entonces, partiendo de esto, partiendo de que existe, digamos, dentro de la academia, como se le llama ahora de términos genéricos, a las universidades o a las instituciones tecnológicas o técnicas que forman periodistas, ¿verdad? Entonces, podemos hablar entonces de que respetando esos métodos y técnicas, eh, independiente a cuando yo estuve ejerciendo el periodismo hace 20 años o un poquito más atrás, o a lo que se hace ahora, pues independientemente a cuán grande o cuán pequeño sea la incidencia de las tecnologías de información y comunicación en términos concretos, las TICs en este momento, ¿verdad? Igual. Entonces, lo que debe prevalecer siempre es un buen periodismo y como les dije hace un momento, lo que para mí es importante es cuánto, digamos, se recurre a los métodos y técnicas para hacerlo. Fíjate que hubo un momento, podríamos decir a lo mejor hace 15 años, profesionales del periodismo, que en un momento fueron a dar una charla a una universidad privada, y uno de los temas que luego lo decían en el departamento de prensa, ellos decían, bueno, basta que los mire
haga una simple pregunta y puedo decir quiénes son los que tienen talento o quiénes son los que no tienen talento. O sea, prácticamente, digamos, en una sola abrazada. ¿Compartes tú esa idea de algunos jefes de prensa que opinen así? Definitivamente no. Debemos, recuérdese que con el tiempo han surgido nuevas teorías del conocimiento y cómo una persona logra, digamos, en términos concretos, aprender. Dentro de la academia, si es que ustedes no lo han visto, cómo una persona aprende, recuérdense que son niveles. Entonces es como, digamos, los niveles son unos dentro de otros y el más amplio es como la información que se da de una manera dura y pura. Luego viene la persona cómo la logra discernir y la logra identificar, la logra descifrar. Y el tercer nivel, que es el más importante, digamos, es en verdad yo aprendí o no de esa información que recibí. Entonces, si partimos primero de esa base, que existen esos niveles de cómo se aprende, y si a eso le agregamos las nuevas teorías de la formación de las personas, que somos, acuérdense que ahora ya tenemos diferentes maneras de cómo aprendemos. Sí, claro. Y eso se concreta básicamente en que somos multitask o multihabilidades. Entonces, pensar en que con una sola mirada yo puedo determinar si una persona tiene habilidades o no desarrolladas para lo que yo creo puede ser el periodismo, que es lo que justamente hablaba, esa persona en verdad es un error. Y mucho más ahora, considerando esas nuevas teorías, o no nuevas, pero digamos es una manera de decirlo, las teorías de las multihabilidades. Y además, cómo digamos nosotros en nuestra formación también vamos desarrollando ciertas habilidades, algunas son numéricas, algunas son más musicales, otras son más, o sea, hay toda una mezcla de situaciones que nos permite, digamos, desarrollarnos dependiendo de lo que a nosotros nos interesa. O sea, no podemos hablar entonces de una manera genérica que solo con ver a alguien podemos determinar qué habilidades tiene o qué no. Podríamos decir que esto viene a la memoria luego del conflicto armado. Estamos hablando en 95, 96, en donde entraron a la universidad nuevos estudiantes y estaba la vieja guardia, en el sentido periodístico, que muchos compañeros que trabajaron empíricos, que se desconocía en ese tiempo también comenzaron a presentarse la computadora en sí. Los supermercados ya no se ocupaba el precio para poner, sino que se estaban utilizando los códigos de barras. Hubo mucha gente de la prensa que criticaba y no aceptaba la posibilidad que una persona de 19, 20, 23 años viniera a ejercer un trabajo de periodismo. Y también quiero aclarar una cuestión de que no es que el periodismo esté marcado en 2, 3, 4, 5 medios de comunicación, 2, 3, 4 periódicos, sino que es una gama el periodismo institucional, el trabajo institucional de la mercadotecnia. O sea, no toda la gente que está estudiando periodismo por fuerza va a terminar en un medio de comunicación. Sí, esa es otra. O sea, has mencionado varias cosas en todo esto. Yo soy muy respetuoso de la parte empírica y aprendí muchísimo con las personas que ejercían periodismo de manera empírica. Y es porque, aunque suene un cliché ya gastado, cuando dicen que las universidades te enseñan las bases y necesariamente el campo es el que te permite confrontar, reafirmar o, digamos, o reorientar lo que has aprendido teóricamente, pues eso es verdad también. No todos los centros de estudios superiores o tecnológicos o técnicos tienen esos espacios suficientes para que los estudiantes en formación se desarrollen de manera práctica. Entonces yo valoro muchísimo la parte empírica. Aprendí muchísimo con las personas que me rodeaban en aquel momento, mis primeros años de ejercicio periodístico, yo aprendí muchísimo de ellos. Y puedo decirlo, o sea, aprendí un poco más de lo que recibía dentro de las aulas. Eso para empezar. Lo segundo, digamos, el periodismo para esos años 95, 96, recordemos que estamos en una situación bastante difícil posguerra, sí. Y definitivamente el periodismo, como otras carreras de humanidades o sociales, como le llaman ahora, claro,
no eran las más apetecidas. Entonces creo que hubo, y eso lo puedo decir con mucha certeza, como un añejamiento de las personas que ejercían el periodismo. Entonces encontramos a personas ya mucho mayores que nosotros, que empezábamos incluso a apenas ingresar a la universidad, y es también respetable, ¿no? O sea, ellos ejercieron el periodismo y tenemos ahí nombres grandes que cubrieron la guerra y que Sí. cayeron incluso en el conflicto armado, pero que sí, digamos, quizá en algún momento hubo celo. No puedo decirlo si en verdad en mi caso pasó, porque no fue así, sino que yo aprendí muchísimo con ellos. Aprendí con los grandes, ya fogueados dentro de la guerra, y luego pues ya con la universidad. Mis primeros años son en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? El periodismo como estaba diseñado en esos planes de aquel momento, y era una visión integral, una formación académica amplia, donde incluían reportajes, fotografía, o sea, era todo una gama de asignaturas que definitivamente te permitían coronar una carrera de manera integral. Con el tiempo hemos entendido, ¿verdad? La misma, no sé si necesidad social, necesidad económica de los centros de formación, o esa misma, digamos, inquietud o demanda que hay de la sociedad, que las carreras empiezan a transformarse. Sí. Pasamos, digamos, de una carrera de 5 o 6 años de formación a carreras técnicas, carreras virtuales, o sea, hay un montón de situaciones y con especialización que antes definitivamente no había. Entonces, hay un montón de situaciones que hay que considerar, ¿verdad? De cómo ha ido evolucionando la formación de los periodistas o de las personas que estudian periodismo. O sea, cómo pasa la posguerra, cómo se van reformando los planes de estudio en algunos centros. La Universidad de El Salvador entiendo que ha actualizado también su pensum a nivel de la licenciatura en periodismo, y es una única carrera nada más en la Universidad de El Salvador. En cambio, en las privadas tenemos licenciaturas y tenemos técnicos, entonces Sí. cada una va apostándole, digamos, a lo que cree podría ser. O sea, ahí sería, incluso ahora, que ya volviendo al tema de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, ya hay incluso especializaciones, personas que se forman como técnicos solamente en manejo de redes sociales, solamente en diseño de plataformas periodísticas digitales. O sea, hay una mezcla de situaciones. Entonces hay que ir comprendiendo todas esas posibilidades y todo ese abanico de oferta que hay académica y de esa posibilidad que hay de ejercer el periodismo y las comunicaciones, porque ya no podemos hablar solo de periodismo, sino de las comunicaciones en términos amplios, y que eso es lo que nos va a ir, digamos, aportando ya tener un acercamiento más real. ¿En qué momento se tiene que unir esas TIC con la parte humanística, digamos, del periodismo? Porque yo puedo sacar un curso y puedo manejar muy bien, digamos, la parte de internet, pero desconozco, digamos, ese criterio voy a poner como un ejemplo. Durante el conflicto armado se trabajaba en Canal 12. Me tocaba la parte técnica de transmisión, y fue el día que se habían tomado, el FMLN se había tomado el Hotel Sheraton en ese tiempo, que ahora es el Hotel Marriott, y había una imagen en donde un soldado había sido quemado y puesto, digamos, en una canasta de basura, de las que ponían de hierro, y vino el muchacho editor y editó, y para su criterio era parte de la guerra, y lo pasó al aire en el noticiero Al Día, y inmediatamente su director en ese momento, Narciso Castillo, dijo: de tú, y eso hay que volver a editar. Pero bajo el criterio, a eso quería que conversamos, bajo el criterio del editor del videotape, en ese tiempo de la cinta, no le había visto ningún problema, lo miraba algo natural, algo realista que había pasado, de poner a colocar una imagen que era fuertísima, pues. Ya viéndolo ya fuera del país, era una imagen bastante fuerte. ¿Cómo lograr
ese laxo o ves que también las universidades están enseñando esa parte humana? Puede ser muy bueno en la parte tecnológica, pero tienes que saber que hay cosas que no podemos poner. Bueno, yo creo que aquí tenemos que aludir a los principios del periodismo como tal. El periodismo informa, educa, orienta, ¿verdad? Como para empezar con esas tres. Y dependiendo de la intencionalidad de esa información, entonces así puede justificarse o no, de acuerdo a un medio de comunicación. No sé, se ha cuestionado muchísimo. Bueno, la guerra es un absurdo al final, ¿verdad? Igual. Y las imágenes que surgen durante la guerra, durante los enfrentamientos armados, o sea, dejan en evidencia imágenes como esta, que, no, que vulneran obviamente y hieren susceptibilidades de las personas. Pero también es cierto que no puede ocultarse ese tipo de situaciones. Entonces, vuelvo, o sea, yo creo que si sabemos muy claro los principios del periodismo, que informa, educa, orienta, incluso denuncia, sí, ¿verdad? Entonces, veamos, o sea, qué función cumplía esa imagen en ese momento, ¿verdad? Y ver cuán valedera era. O sea, no estoy hablando de si era verdadera o no. Estoy hablando que ocurrió el hecho y se transmitió. O sea, y también era cierto que había guerra. Y como lo dije hace un momento, la guerra pone al descubierto imágenes no muy agradables para muchos, ¿verdad? Y luego, si sumamos que con los años la parte de ética y específicamente la ética aplicada al periodismo nos pone como a pensar que si mostramos una imagen como esta, tan cruda, tan sangrienta, digamos, y tan cruel del destino de una persona, sí, pues tras esa persona existen familia, existe posiblemente padres, claro, hijos y lo que sea. Entonces la ética te enseña también a valorar, digamos que el costo que puede acarrear poner una imagen como esta, que si bien esa persona que está ahí, en esa situación en concreto, posiblemente no perciba nada, pero existen seres alrededor de él, claro, muy cercanos, consanguíneos, y luego tenemos otros círculos más, digamos que es la sociedad la que está viendo, las personas que se sienten afectadas y todo eso. Entonces yo creo que ahí es donde justamente tenemos que valorar, digamos, cuál va a ser la intención de mostrar o no ciertas imágenes. Como les digo, la intención, lo explicaste muy bien hace un momento, la persona que editó ese material pues lo vio de una manera natural y era quizá, comprendimos en algún momento, o se comprendió en algún momento como escenas cotidianas y normales, pero sabemos que no debe ser así, ¿verdad? Entonces, y dependiendo de la intencionalidad que haya para dejarla o no, pues entonces cumplió su misión, o sea, ahí habría que ver muy bien todo eso. Para ir finalizando, Víctor Hugo, ¿cuál es tu opinión precisamente cuando un medio de comunicación dice imágenes fuertes? A mí en lo personal no me gusta mucho porque esa advertencia provoca, no sé, una especie de morbo interesante a ver qué hay detrás de esa imagen, pues. O cuando te dicen es el momento justo cuando sucedió este accidente y a esta persona, ya me lo están describiendo lo que le pasó a la persona, entonces ¿para qué me van a presentar una imagen fuerte? ¿Qué tanto el impacto puede causar? Bueno, eso tiene que ver muchísimo, sobre todo con la manera de cómo se difunde la información en plataformas digitales. Se utilizan pequeñas, digamos, palabritas claves, ¿verdad? Como esta, o expresiones claves, que podrían funcionar en dos vías. Una, y en verdad es para advertirle a la gente a lo que podría enfrentarse si da clic a esa información que se le está presentando, u otra, digamos, es justamente generar más morbo, ¿verdad?, sobre una información y vender más la información. Yo creo que la primera es válida. Yo creo que es bueno decirle a la gente, y eso tiene que ver un poquito con no ocultar la información. Sabemos, por ejemplo, que ocurren percances viales, sí, ¿verdad? Y que lastimosamente hay vidas en juego o perdieron las personas la vida. Y el periodismo quiere transmitirlas de esa manera, ¿verdad? Quizá, como te digo, aquí funcionaría un poco más la parte ética.
Digamos, porque yo tengo que arrogarme el derecho de exponer de una manera tan cruda a personas que han sido víctimas de accidentes, ¿verdad? Por una parte, hay que ver una mezcla de situaciones. Sí. Entonces, porque si fuera mi pariente, yo no lo quisiera haber expuesto a ese nivel, ¿verdad? Eso es como una parte. Pero también es cierto, digamos, que en las últimas tendencias de los medios, sobre todo los digitales, por la inmediatez, que quieren lograr, digamos, acaparar mucha más atención, lograr más tráfico en sus redes o en sus sitios web. Entonces han generado un montón de situaciones que no son nuevas. Antes se utilizaban, pero de otra manera. Eso de imágenes fuertes, o vea lo que pasó, o ese tipo. Justo el momento. Sí, no es nada nuevo, eso no es nada nuevo. O sea, eso tiene muchísimo tiempo de utilizarse, pero no de la manera como lo están explicando ahora. Pero da igual, entonces habría que ver. En medios serios, digamos, yo ahí valido la primera parte, es como advertir a lo que te puedes enfrentar. Pero ya si vemos que el perfil de los medios es más que todo nota roja, generar morbo y todo eso, sabemos a lo que nos va a llevar. Que es generar justamente más, solamente métricas, que simplemente es para subsistencia del medio. Que no lo cuestiono, porque también tenemos que tener claro que existen perfiles de los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, hay un perfil de medios que se dedican solamente a nota roja, nota escandalosa, hay medios que se dedican a notas rosa, ¿verdad? Que es nota más social, hay medios que, digamos, son más políticos, o sea, lo comprendemos, o sea, esa parte se comprende. Sí. Solo hay que ver justamente, yo creo que eso es lo más importante. Digamos, resumiendo esta parte, lo más importante es que la audiencia en términos genéricos, o los lectores, como quiera que les llamemos, sepan el medio de comunicación al que se están enfrentando y se les diga claramente el tipo de contenidos a los que se están enfrentando y que al final sea decisión del propio lector u oyente o persona que ve el medio decidir qué es lo que quiere hacer. Muy bien, gracias Víctor Hugo por darnos estos minutos y definitivamente es amplio el tema de las comunicaciones, es amplio el tema del periodismo, así que por lo tanto pues estén pendientes, vamos a tener oportunidad en otro momento de subir otro video para hablar de estos temas que están relacionados hacia los medios de comunicación. Gracias y nos vemos en otra oportunidad.